Muy bien chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a continuar con la lectura del audiolibro Manual Administrativo de los Conquistadores. Nos habíamos quedado en la parte 2 del capítulo 1, Fundamento de los Conquistadores. Esta es la parte 2. El subtítulo dice así: Un pastor se levanta en favor de los conquistadores. Lawrence Skinner, pastor adventista, continuó más tarde con la idea de los conquistadores, cuando organizó el club permanente en Glendale en 1937. Lawrence Paulson, un empleado del hospital de Glendale, asumió la dirección del club en 1939 y 1940. Bajo su guía, el club comenzó a crecer. Skinner adoptó la táctica para traer popularidad a los clubes que todavía cargaban con muchos prejuicios. El club incorporó la orden de marcha practicada por los socorristas y camilleros en sus programas y los traía para enseñarles a los conquistadores. En la década del 40 los clubes crecieron en toda Norteamérica. Algunos comenzaron en California y otros comenzaron en el noreste del Pacífico. Así Skinner consiguió una imagen de servicio y una buena reputación para los clubes delante de toda la sociedad que la comunidad no podría negar. En 1944 Skinner fue transferido para la Unión Pacífico Norte como director de jóvenes, teniendo en cuenta que la Asociación General todavía se oponía a la creación de los conquistadores y al uso de este nombre. Skinner decidió llamar a los clubes nuevos Trailblazer. Uno de estos clubes tenía niños y niñas entre 10 y 15 años. Su programa era similar a los de los clubes de conquistadores de hoy en día, incluyendo las clases y especialidades, investiduras, campamento, cocina, excursiones, rastreo de huellas, estudio de la naturaleza, nudos, primeros auxilios y otros. Los miembros usaban un uniforme verde oscuro que vistieron en el día de los MB Trailblazer, el ministerio B. Trailblazer. La idea de los Trailblazers se esparció por California y llegó hasta Ben Mattison, un director asociado de jóvenes, quien comenzó un club en la Asociación del Norte de California. En 1946, el pastor Skinner, un entusiasta defensor de estos grupos, se convirtió en director asociado de jóvenes de la Asociación General. En aquel tiempo, J.R. Nelson era el director de jóvenes de la Unión Pacífico, en la que existían los clubes, todavía sin contar con el apoyo oficial. Mientras Paulson, un líder laico, dirigía un exitoso club en la iglesia de Glendale, la providencia de Dios había encaminado los acontecimientos y todo estaba en su lugar para crear el programa más complejo y bien organizado de evangelismo de los jóvenes de la iglesia adventista. Subtítulo: Surge el primer club oficial de los conquistadores. En 1946, después de que el pastor John Hancock, director de jóvenes de la Asociación Sudoeste de California, volvió del campamento de verano de ese año, la madre de uno de los participantes lo visitó y expresó el deseo de que el campamento tuviera un año de duración. Ella le explicó que su hijo había recibido una gran bendición durante el campamento de verano y que había vuelto con el brillo del cielo en sus ojos. La conversación impresionó a Hancock, quien comenzó una organización que pudiera tener un efecto similar sobre los jóvenes durante todo el año. Hancock conocía la experiencia de McKean y de los conquistadores de Santa Ana en los años 30, y también sabía de los Trailblazers y del pastor Skinner. Por eso decidió organizar un club similar. Francis Hunt, un estudiante de teología de la Universidad de la Sierra, junto con su esposa, servían como primeros directores del club, y Oprah Ackerman fue una de las primeras consejeras.
El grupo comenzó con 15 miembros que con sus líderes se reunían en la casa de los Hancock. Esta fue la primera vez que la asociación y la iglesia local se unieron por un club. También en 1946 el pastor Hancock, director de jóvenes de la Asociación Sudoeste, diseñó el emblema de los conquistadores, el famoso triángulo rojo. Los tres lados del emblema representan el desarrollo físico, mental y espiritual de los jóvenes. La espada representa el Espíritu Santo y el escudo la fe. Todos juntos indicaban que el club era una organización espiritual relacionada con la iglesia. Subtítulo: Organización y reconocimiento de la Asociación General. Al año siguiente, en 1947, el Departamento de Jóvenes de la Asociación General pidió a la Unión del Pacífico que desarrollara un programa de conquistadores unificado. Eran los pasos en el liderazgo de jóvenes de Skinner para implementar el programa de forma oficial para toda la iglesia adventista, incluyendo el director del club, Paulson. Comenzaron a trabajar en el programa que iba a ser presentado como propuesta a la Asociación General. Lawrence Paulson, un líder laico, se convirtió en uno de los líderes de los conquistadores más destacados de aquella época. Su club en Glendale en un año llegó a los 150 miembros. Él adoptó el triángulo diseñado por el pastor Hancock y diseñó varias actividades similares. Se cree que él ayudó a fundar 11 clubes en el sur y el sudeste de California, con los resultados de Riverside y Glendale. El nuevo director de jóvenes de la Asociación General, el pastor Skinner, entró en contacto con el director de jóvenes de la Unión Pacífico, del pastor J.R. Nelson, y le solicitó que se reuniese a los directores de conquistadores para desarrollar la idea. Henry Bird, director de jóvenes de la Asociación Central de California, diseñó la bandera de los conquistadores en 1948. Los cuadrados azules significaban lealtad y coraje, y los cuadrados blancos representaban la pureza. La insignia de los conquistadores, que se encuentra en el medio de la bandera, tenía una interpretación diferente a aquella dada por Hancock. La espada representaba la palabra de Dios y el escudo la verdad. Entre 1946 y 1950 surgieron varios clubes, y el pastor L. Skinner de la Asociación General, en conjunto con los líderes y pastores de esos clubes, prepararon los manuales y perfeccionaron el programa, y en 1949 los líderes de jóvenes se encontraron en un concilio de misioneros voluntarios y sugirieron a Henry Bird que escribiera el himno para los conquistadores. Al principio Bird creyó que no sería capaz de hacerlo, pero mientras se dirigía a un congreso sabático en mayo de aquel año, su pensamiento con respecto a los ideales de los conquistadores le dieron la idea de la letra. Pero paró el automóvil y buscó papeles dentro de su Biblia y escribió el himno. Un poco después, una nueva parada le dio la música para aquella letra. Un poco después, ya en una nueva parada le dio la música para la nueva letra, y fue así que en enero de 1950, en una convención para los directivos de conquistadores de Asilomar, se cantó por primera vez en público el himno de los conquistadores. Subtítulo: La Asociación General reconoce el club en 1950. A medida que estos nuevos clubes se desarrollaban, la Junta de Nelson, iniciada en 1947, completó su trabajo y presentó el programa que había desarrollado para el Departamento de Jóvenes de la Asociación General el 24 de agosto de 1950. La Junta de la Asociación General reconoció oficialmente el programa del Club de Conquistadores. La misma aprobó un folleto que debía usarse como guía de la organización de los clubes. También recomendó que las reuniones se llevaran a cabo semanalmente o una cada 2 semanas, un día de la semana, y que las actividades incluyeran excursiones, campamentos, pasatiempos y recreación. Finalmente, los líderes habían reconocido
que los conquistadores ayudarían a los niños a convertirse en buenos cristianos y que el club animaría el uso de las clases de misioneros voluntarios y el nombre de misioneros voluntarios. La visita de los líderes de los Scouts nacionales a la Asociación General en 1949 también pudo haber influenciado a los líderes de la iglesia a desarrollar su propio club, ya que cuando los adventistas se rehusaron a aceptar la invitación de los líderes de los Scouts para unirse a su organización, los Scouts observaron que la denominación no tenía recursos para llevar a cabo un programa exitoso. Los líderes de la iglesia pueden haber tomado esto como un desafío. También en 1950 la Asociación General cambió el nombre de la clase de camarada a guía por causa de la asociación del término camarada con el comunismo. En 1956 el Departamento de Jóvenes incluyó la clase explorador entre las clases de compañero y guía, y la de pionero, que se puso entre explorador y guía en el año de 1966. Subtítulo: Primeros congresos y cursos. La Feria de los Conquistadores, una ocasión festiva anual para los conquistadores, comenzó en 1951. Era el ápice del programa del año. Brindaba a los niños una oportunidad de participar en varias actividades y mostrar mejor su desempeño. Cada unidad del club observaba lo que los otros clubes habían hecho y se beneficiaban con el intercambio de ideas. Los indígenas de Napa, dice, los indígenas de Napa realizaron la primera feria que se conoce en el sanatorio de la Escuela Secundaria de Santa Elena, California, en 1951, pero solamente los miembros del club participaron. Oregon organizó su primera feria en la escuela Eugene, presentando demostraciones de orden cerrado, 5 eventos al aire libre, incluyendo salto largo, armado de carpas, carrera de relevos y prueba de velocidad para atar nudos, reconociendo las necesidades de líderes calificados para implementar efectivamente el programa de conquistadores. El Departamento de Jóvenes de la Asociación General publicó en 1951 el curso de capacitación para directivos, editado por Lawrence Skinner, John Hancock y Lee Carter. El curso incluía instrucción sobre la psicología en la adolescencia, liderazgo de recreaciones, proyectos en la naturaleza, artesanías, campamentos, orden cerrado y juegos. Para ayudar a los directores y consejeros de clubes a entender el programa total de conquistadores, algunos años después el departamento publicó un trabajo nuevo y actualizado llamado Manual de Directores de Conquistadores. En el mismo año 1952, los clubes de Wisconsin participaron de un programa en la noche de Halloween, reuniendo y recolectando latas de alimentos que distribuían entre los pobres. Las actividades se convirtieron en un evento anual para los conquistadores de toda Norteamérica. Más de 125 niños participaron del programa en la ciudad de Nueva York en 1953, saludando a las personas de las casas de la siguiente forma. Esta noche se hace trick or treat, dulce o travesura. Pero no estamos aquí por esto. Nos gustaría recibir algo de alimento envasado para los pobres y así darles la oportunidad de tener un día de acción de gracias feliz. Mientras juntaban sus alimentos, los conquistadores ofrecían literatura adventista, incluyendo la revista Señales de los Tiempos, y un folleto que presentaba a los conquistadores e invitaba al lector a inscribirse en un curso bíblico por correspondencia. La naturaleza religiosa del club también apareció en muchos programas como en Comparte tu Fe. Al estudiar la Biblia y desarrollar una relación íntima con Jesucristo y la Iglesia, ellos compartían sus experiencias con otros y los animaban a aceptar a Jesús. Algunos de los conquistadores dirigían reuniones de evangelismo y compartían su testimonio con amigos y otros adultos. Subtítulo: Surge el Día del Conquistador. La Iglesia comenzó a dar más énfasis a los conquistadores a través de la celebración anual del Día de los Conquistadores, que comenzó en 1957. En el sábado elegido,
por la Asociación General, que por lo general era el tercer o cuarto sábado de septiembre. Los conquistadores debían dirigir el culto de adoración usando el programa preparado por el Departamento de Jóvenes de la Asociación General. En este día los miembros del club usaban sus uniformes, dejaban un lugar separado para ellos y relataban a la iglesia sus objetivos y logros, intentando hacer que la iglesia se concientizara de la responsabilidad que tenía para con el club. Los conquistadores apelaban a los nuevos miembros y solicitaban la asistencia de los adultos a las reuniones del club. La participación en el culto les daba a los conquistadores la sensación de pertenencia a la iglesia. Los conquistadores llegan a Sudamérica. El Club de Conquistadores fue oficializado a nivel mundial en el año de 1950 por la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mientras los clubes de los Estados Unidos recibían el nombre de Pathfinders, en otros lugares recibían nombres entendibles en el idioma local, como Desbravadores en Brasil y Conquistadores en los países de habla hispana, y muchos otros en diferentes lugares del mundo, pero siempre usando los mismos símbolos y programas. En 1955 se inició el primer club sudamericano en la ciudad de Lima, Perú, bajo el liderazgo del matrimonio Nercida y Armando Ruiz. En el segundo año de actividades, el club peruano llevó 10 conquistadores al bautismo a través de la clase bíblica. Esto marcaría el comienzo de una sociedad evangelizadora entre los conquistadores y las clases bautismales, la que convertiría a los clubes en una de las herramientas de evangelización más poderosas de la Iglesia. Al final de la década del 50, el pastor Jairo Tavares de Araujo, líder de jóvenes de la División Sudamericana, con sede en Uruguay, preparó un pequeño manual sobre cómo organizar un club de conquistadores por incentivar la formación de nuevos clubes. Perú. Corrían los primeros meses del año de 1955, cuando el director de misioneros voluntarios de ese entonces de la Unión Incaica, hoy en día Unión Peruana del Sur, el pastor Donald Bonpole, llegó con las novedades de que en Estados Unidos se había organizado el Club Pathfinder, el club con metas y objetivos que ayudaba mucho en el trabajo misionero en favor de los misioneros voluntarios. Entonces, con entusiasmo, se interesaron en la tarea de organizar en la iglesia de Miraflores un club similar. Pero, ¿cuál sería el nombre? Ya. Pero, ¿cuál sería el nombre? En una reunión con los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Miraflores y el pastor Pole, escogieron el nombre de Conquistadores para el club, y así el 4 de abril de 1955 se organizó las clases de misioneros voluntarios, el Club de Conquistadores de la Iglesia de Miraflores, Lima, Perú, llegando a ser el primer club de conquistadores en Sudamérica. La primera directora del Club de Conquistadores fue la hermana Nercida de Ruiz, quien todavía nos acompaña, gracias a Dios, dando apoyo al club, con alegría y experiencia. Los consejeros fundadores fueron Armando Ruiz, Segundo Guerra, Enrique Velasco, Lorenzo Ruiz, Josefa Rojas, Carmen Villalobos, F. de Ruiz, de Fil. Como integrantes fundadores podemos mencionar entre ellos a Edwin Montenegro, Edith Ruiz, Esther Galvez, Nira Ruiz y Raúl Carrillo. En Chile, el pastor John Bert, quien residía en los Estados Unidos, fue llamado en la década del 50 como director de jóvenes de la Asociación del Sur de Chile. Cuando llegó al puerto de Valparaíso fue recibido por Jorge Moyano, entre otros jóvenes, y trasladado posteriormente a la ciudad de Temuco, donde se encontraba con las oficinas centrales de la asociación. Allí impregnó la mente de jóvenes misioneros de la iglesia central de la ciudad con la idea de iniciar el ministerio de conquistadores en favor de los jóvenes y niños, como un apéndice de la sociedad de jóvenes. El objetivo era poder mantenerlos en comunión con Cristo, activos en la iglesia y al mismo tiempo predicar el Evangelio de Jesús a otros de su generación. Fue así como en 1956, según la información recopilada, nació el primer club de conquistadores en Chile con el nombre de Club de Conquistadores de la Iglesia Temuco Central.
El primer director fue Carlos Pontigo, con la inscripción de 20 niños y con el apoyo del matrimonio Villalobos como consejeros. Posteriormente, asume la dirección del club el hermano Luis Fontealba, hasta que en el año de 1984 el club fue dirigido por Alex González, quien fue el creador del nombre Fuego del Yamá, del Yaimá, nombre que mantiene hasta el día de hoy. En Argentina, en la primavera de 1959 comienza el primer club de conquistadores de la Unión Austral de la Iglesia de Florida, Buenos Aires, Argentina. La primera directora fue Elvira Weiss de Schmidt, el 26 de octubre de 1960. Comienzan las actividades del Club del Colegio Adventista del Plata en Libertador San Martín, Entre Ríos, y su director fue Lucas Schulz. El 21 de julio de 1962 se considera la fecha de fundación del Club Cachorros, hoy Aventureros, y Centinelas, hoy Guías Mayores, en Libertad San Martín, Entre Ríos, Argentina, y se forma el Club CCC. Del 12 al 15 de octubre de 1972 se realiza el primer Camporí de Conquistadores de Campo de la Asociación Argentina Central en el Club CCC Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina. El director joven de la Asociación Argentina Central era el pastor Eloy Martínez. Del 12 al 15 de octubre de 1978 se realiza el primer Camporí de la Unión Austral en Tandil, Buenos Aires, Argentina. En ese nombre el director era el pastor Víctor Peto. Brasil. Al final de la década del 50, el pastor Jairo Tavares de Araujo, líder de jóvenes de la división sudamericana con sede aún en Uruguay, preparó un pequeño manual sobre cómo organizar un club de conquistadores, y esto provocó el desarrollo paralelo de club de conquistadores en lugares de Brasil como Sao Paulo, Santa Catarina, Río de Janeiro, Río Grande do Sul. En Sao Paulo y Santa Catarina nacieron en 1959 los que serían los primeros clubes de conquistadores de Brasil. En Ribeirão Preto se eligieron los miembros que formarían la dirección del club y se celebró la primera reunión oficial un domingo en la mañana. En el periodo de la Iglesia Central, ese momento se inscribieron 23 menores al club, que se llamó Los Pioneros, y el primer director fue Luis Robert Freitas. Ahora, en 1958 el pastor Henry Feyerabend vino como misionero desde Canadá hasta Santa Catarina. Trabajó como director de jóvenes usando el material en inglés que había traído de su país, y comenzó a visitar las iglesias de Santa Catarina hablando sobre la importancia del Club de Conquistadores. Desde 1959 hasta 1969 se fundó 7 clubes. Primero fue el Club Vigilantes de Lejano Baiao, y su primer director fue Haroldo Fuchner. Algunos años más tarde, por primera vez en la historia, la revista adventista presentó un informe sobre un camporí que asistieron más de 300 conquistadores, liderados por pastores como José María Barbosa y Jason McCracken. En Ribeirão Preto, los miembros que componían la directiva del club fueron elegidos y se llevó a cabo la primera reunión oficial un domingo en la mañana, en el patio de la iglesia central. Cuando tuvo sus primeros 23 inscritos, se le dio el nombre de Pionero, cuyo director fue Luis Roberto Freitas. En 1961, el pastor Wilson Saril, director de Misioneros Voluntarios de Sao Paulo, llevó a Ribeirão Preto el pañuelo, las insignias y el voto y la ley de los conquistadores, y así oficializó el club. En Uruguay,
En Uruguay, el primer club de conquistadores de Uruguay fue fundado en la iglesia del Instituto Adventista de Uruguay, en la ciudad de Progreso, departamento de Canelones, en 1961, por el pastor John Lombard, quien era director de jóvenes. Los primeros dirigentes fueron Aida de Geise, maestra de escuela del Yao, maestra María, Esther Luz, Bartolo, Marcos y Eduardo Gordienco. El primer Campori fue alrededor del año 1964 en Montevideo, en el Parque La Republicana, con otros clubes que también estaban comenzando sus actividades como las Acacias Central y de Montevideo. Bolivia. En julio de 1970, la Iglesia Adventista de Villa Copacabana, en la ciudad de La Paz, nació el primer club de conquistadores llamado Lucero, que constaba con 9 conquistadores. El primer director de ese club fue el profesor Mario Orellana. La apertura del club fue autorizada por el Departamento de Jóvenes Misioneros Voluntarios de la Misión Boliviana Adventista, cuyo director era el profesor Alfredo Quiroz. La primera investidura se realizó en el mismo año 1970 y estuvo a cargo del profesor Pocoaca y de la hermana Elizabeth de Pocoaca. Se invistieron 8 participantes del club en las preclases: Abejita Laboriosa, Rayito de Luz, Constructores y Manos Ayudadoras. El primer campamento del Club Lucero se realizó entre Unduabi, Chulumani, Chirca, al 4 al 7 de agosto de 1971. El primer Campori de la Unión Boliviana se realizó en agosto de 1998, Tucascapugia, Cochabamba, con la participación de 550 conquistadores, liderados por el pastor Armando Pardo. Ecuador. En el año de 1973, el pastor Robert Holbrook llegó a Guayaquil como director de jóvenes y su objetivo fue desarrollar el Ministerio de Conquistadores en ese país. Realizó seminarios de cómo fundar un club, dio cursos de liderazgo, presentó las tarjetas de clases, organizó caminatas y orientó a los conquistadores en cómo hacer especialidades. En 1974, Ebenezer fue el primer club de conquistadores organizado en Guayaquil con la presencia del pastor Robert Holbrook. En 1998 se realizó el CADE del 31 de septiembre al 2 de octubre, el primer Campori nacional con el lema Vendrá un nuevo tiempo, que contó con la presencia del pastor José María Barbosa, director de la División Sudamericana. La expansión de los clubes. Muchos héroes colaboraron con los comienzos de los conquistadores en su posterior desarrollo. Algunos de estos fueron héroes anónimos que lucharon y realizaron una incalculable contribución, muchas veces sin reconocimiento. Otros son personalidades más conocidas debido al momento y a la expresión pública de su participación.